Buen día para todos. Bien, entonces en este video vamos a mostrar un ejemplo de en qué consiste, digamos que qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer una traslación en el plano cartesiano, que es uno de de las temáticas que hemos estado trabajando en clase y en las que digamos que se han evidenciado algunas dificultades, ¿vale? Vamos a empezar entonces, pues digamos que como es lógico, lo primero que vamos a hacer es ubicar algunos puntos sobre el plano cartesiano, ¿cierto? Tenemos una indicación acá, ¿cierto? Dice trasladar la siguiente figura y nos dan un punto A 1,2, un punto B 2,4 y un punto C 4,3, ¿cierto? Digamos que podemos entender, podemos suponer que como vamos a ubicar tres puntos en el plano, la figura que vamos a obtener pues será lógicamente un triángulo, ¿no? Y nos piden trasladar 5 unidades hacia la izquierda este triángulo, ¿cierto? Entonces, en este caso lo primero que vamos a tener que hacer es pues construir el triángulo, ¿cierto? Vamos a ubicar los tres puntos y vamos a construir el triángulo. Recordemos que en el primer video dijimos, si los puntos que nos piden ubicar son positivos, tanto el valor de x como el valor de y, ese punto, ¿cierto? Y digamos en este caso los tres puntos van a ir ¿en qué cuadrante? En el primer cuadrante, ¿cierto? Eso lo estudiamos, lo revisamos en el primer video. Si los valores de los puntos son positivos, van en el primer cuadrante. Ok, entonces vamos a iniciar ubicando los puntos, ¿cierto? Y entonces recordemos, por ejemplo, para el punto A, si la coordenada es 1, ¿cierto? Voy a escribirlo un poquito por acá. Y ahorita la quitamos, digamos, si el punto es A y es 1,2, ¿cierto? Recordemos un poco, dijimos que el valor, el primer valor, en este caso 1, va sobre el eje X y el segundo valor, es decir, el 2 para este caso, va sobre el eje Y. Entonces, si miráramos, el 1 está ubicado en el eje X, ¿cierto? Acá, en esta parte. Y el 2 está ubicado acá, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se encuentran esos puntos, ¿cierto? Esos valores, uno en X y 2 en Y, acá, ¿ok? Entonces, en ese lugar vamos a ubicar nuestro primer punto, ¿cierto? De nombre A. ¿Sí lo alcanzan a notar? Ok. Bien, ahora vamos con el punto B. De forma similar, ¿cierto? Entonces tenemos que el punto B, el valor de B es 2,4. Las coordenadas de B son 2,4. 2 en X, 4 en Y. Entonces 2 en X acá, 4 en Y acá. Es decir, que se van a encontrar exactamente en este lugar. Entonces 2 en X, 4 en Y. ¿Cierto? Aquí en este lugar. Mírenlo, 2 en el eje X, 4 en el eje Y. Ok. Vamos al siguiente punto que es el punto C. Y el punto C tiene como coordenada 4,3. Entonces 4 en X, 3 en Y. 4 en X está acá, 3 en Y está acá. Es decir que el lugar, el punto C, iría ubicado acá, ¿cierto? Acá. Entonces lo voy a ubicar. 4,3. Listo, lo voy a resaltar un poco. Y ahora, entonces, eh, voy a poner los nombres. Recordemos que los nombres de los puntos van usualmente con letras mayúsculas. Entonces el primer punto que es A, A que es 1,2 sería acá, ¿cierto? Este es A. El punto 2,4 que es B. Y el punto 4,3 que es C, ¿cierto? Ya tenemos los tres puntos y como ya lo habíamos dicho antes, ¿cierto? Es digamos que lo que sabemos, lo que imaginamos es que como son tres puntos, voy a obtener un triángulo, ¿cierto? Entonces uno A con B,
uno B con C y uno A con C, ¿cierto? Y entonces acabo de obtener mi figura que está compuesta por tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C, ¿cierto? Que como lo dijimos en un comienzo, ya sabíamos que es un triángulo. Ok, ahora la indicación que nos dan es, voy a borrar esto por acá, la indicación que nos dan es trasladar, ¿cierto? Esos puntos, trasladar esa figura 5 unidades hacia la izquierda. Entonces, ¿en qué consiste trasladar? ¿En qué consiste la traslación? Lo que tengo que hacer es que, digamos en este caso, como la figura está compuesta por tres puntos, voy a mover esos tres puntos, ¿cierto? Tantas unidades y en la dirección que me indique. Entonces me voy a ubicar en el punto A, ¿sí? En el punto A. Y entonces tengo que mover, según la indicación, 5 unidades a la izquierda. Entonces, cada unidad, ¿cierto? Miren, acá, por ejemplo, esta es una unidad. Si me paro sobre A, aquí sería una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y 5 unidades, ¿cierto? En este lugar estaría el punto A trasladado. A ese punto A trasladado lo vamos a llamar, bueno, vamos a ubicarlo primero, ¿cierto? Ese punto A trasladado estaría acá, ¿cierto? Y lo voy a llamar, o lo vamos a llamar, A prima, ¿sí? A comillita ahí en la parte de arriba. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el punto B, ¿sí? Punto B lo tenemos acá y voy a desplazarlo 5 unidades a la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. En este lugar va a ir el punto B'. Entonces lo voy a ubicar B', ¿cierto? Esa es la ubicación y su nombre es B', ¿ok? Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con el punto C. Entonces tengo el punto C en este lugar, ¿cierto? Acá, y lo voy a desplazar 5 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? En este lugar estaría C'. Entonces sería acá, ¿cierto? Y asignémosle su respectivo nombre que es C', ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda hacer? Vamos a unir los puntos, vamos a unirlos y, a ver, de A hasta B, de B hasta C y de C hasta A, pues lógicamente para cerrar el triángulo, ¿cierto? ¿Qué características deben tener estos dos triángulos? Digamos que como se trasladaron únicamente, el triángulo debe estar en la misma posición, ¿cierto? Mírenlos, están en la misma posición. El tamaño también es el mismo, o sea, digamos que podríamos decir que el triángulo es exactamente igual, solamente que lo movimos 5 unidades hacia la izquierda. Nada más le sucede al triángulo. Ninguna de sus características cambia, ni su tamaño, sus dimensiones, nada, absolutamente nada cambia, ¿vale? ¿Qué cambia? Su posición dentro del plano. ¿Por qué? Pues porque sufrió una traslación, ¿cierto? Un desplazamiento de 5 unidades. ¿Qué podríamos hacer adicionalmente? Escribir, y eso lo hemos hecho en las actividades en clase, escribir cuáles son las coordenadas del triángulo resultante. Entonces las voy a escribir por acá. Entonces, A', ¿cuál es la coordenada de A'? Entonces, si miramos, A' es en x menos 4 en y2, es decir, menos 4,2. Menos 4,2. Ahora, vamos con B'. B'. Entonces, vamos a mirarlo. B', mírenlo, acá está. Bajamos hacia x. En x es menos 3, en y es 4. Es decir, que el punto, las coordenadas de B' es menos 3,4.
menos 3,4. Y finalmente el punto C', ¿cuáles serían las coordenadas? Entonces de C, acá está, en X sería menos 1 y en Y sería 3. Es decir que el punto es menos 1,3. ¿Listo? Y aquí terminaríamos el ejercicio de traslación. Espero que les sea de mucha utilidad el video, espero que lo puedan revisar, que lo puedan analizar y que puedan practicar, pero sobre todo, como les digo, que les sea de muchísima utilidad para todos. Que tengan un excelente día. Chao, chao.